Hey, bienvenidos a Liberpresos, a otro capítulo más. ¿Qué onda? Dani, amigo mío, ¿qué capítulo tenemos el día de hoy? Tenemos un buen capítulo, ¿no crees? Sí, es un tema que creo que nos gusta mucho a ambos. Sí, de hecho sí. Vamos a hablar ¿qué? Libertad económica. Libertad económica, así es. ¿Quieres definir qué es la libertad económica? Ok, bueno, nada más como introducción, ¿verdad? Pues básicamente la libertad económica es este derecho fundamental que tiene todo ser humano, todas las personas, ah, para controlar su propio trabajo y propiedad. Sí, pues, básicamente es una definición pues, rápida. Y pues en una sociedad libre, básicamente las personas son libres para trabajar, para producir, para consumir e invertir como a ellos les plazca, ¿sí? Como a ellos, pues así que les venga en gana, ¿no? Y pues básicamente lo que podemos ver a lo largo de la historia y con pruebas, vaya, con muchos indicadores que lo afirman que pues la libertad económica lo que produce o lo que genera pues es mayor, vamos a decirlo, prosperidad, ¿sí? Esto está medido por múltiples índices. De hecho, yo creo que por ahí en la liga del video completo en YouTube, por ahí les vamos a estar compartiendo la liga de nuestra fuente donde nos vamos a estar basando de lo que vamos a estar mencionando un poco en este podcast, ¿verdad? Y demás, probablemente van a ser más, pero bueno. Pues este índice, por ejemplo, lo que mide o lo que documenta básicamente es la relación que existe o la relación positiva que existe entre la libertad económica y una variedad de objetivos sociales y económicos positivos. Sí, o sea, la libertad económica, a diferencia de lo que muchos piensan, que cuando pues generalmente nos escuchan hablar es decir, bueno, es que lo que tú crees son bajos impuestos, ¿no? Pues es como que lo más común, ¿no? Escuchas a alguien que cree en la libertad económica y lo primero que te viene en mente es impuestos bajos, ¿no? Como si la libertad económica solo se tratara de eso y que si bien es cierto, creo que apoyamos la carga fiscal, no tan grande como es la realidad en nuestro país, sin embargo, la libertad económica va mucho más allá de los impuestos, ¿sabes? O de la carga fiscal que podamos tener. Porque incluso podemos ver países con un índice alto de libertad económica y con impuestos altos, ¿sabes? Pero, como te digo, la libertad económica es mucho más que impuestos bajos. O sea, en libertad económica podemos hablar, por ejemplo, de la defensa de los derechos de propiedad, de la carga fiscal, del gasto público, de la integridad de un gobierno, de la libertad de comercio, la libertad de inversión, la libertad financiera. Son algunos de estos parámetros que miden la libertad económica en sí. Y realmente la libertad económica creo que, como tú mencionabas, va más allá de solamente impuestos bajos, ¿verdad? Porque las personas creen que, como tú decías, son impuestos bajos y no. Sobre lo que nos basamos el estudio es el índice de libertad económica. Cada año sale este índice, ¿verdad? Bueno, es llamado el index, ¿verdad? Básicamente. Ahora, The Heritage Foundation. sí. Muy bien ahí. Bueno, básicamente o lo que yo creo, vaya, lo que yo creo de la libertad económica o lo que impulsa la libertad económica es al desarrollo humano, social y económico, ¿no? Entonces, podríamos entrar en muchísimos puntos y creo que no acabaríamos realmente, pero para eso me gustaría comparar dos países, ¿no? Dos, vamos a llamarlo polos opuestos. Ok, vamos a ponerlo ya en la práctica. Ponerlo en la ¿Qué, práctica qué y ya pasa después en de el ahí ya mundo? podemos tocar Y más fíjate, temas. nada más un punto Ok. que me gustaría mencionar, porque va relacionado con lo que estamos mencionando antes de adentrar a estos ejemplos ya de estados en concreto, es este tema de los impuestos bajos, ¿no? De cómo muchas veces se confunde o se piensa que necesariamente una nación debe tener impuestos muy bajos para que esté dentro de un índice alto de libertad económica. Y muchas veces algunos países cometen este error, o algunos políticos, para ser más directo, cometen este error por ejemplo, por ponerte solo un ejemplo, por ejemplo, Suiza.
Suiza es uno de los países que está en el top 10 del ranking de países con mayor índice de libertad económica, a diferencia de lo que muchas veces personas socialistas llegan a pensar, a decir, no, que Suiza es o Dinamarca, por ejemplo, también, de que los nórdicos, ¿no? Que son países socialistas, ¿no? Pero pues nada más alejado de la realidad, o sea, ves el índice y realmente estas naciones pues se encuentran en los primeros lugares, ¿no? De libertad económica, pero pues en los que ellos se llegan a basar es esto, o sea, que tienen una carga fiscal en ocasiones grande y un gasto público grande. También, ¿me explico? Entonces, vemos países como por ejemplo Argentina, que quiere replicar este tipo de cosas de Suiza, de decir, bueno, si Suiza tiene una carga fiscal alta y tiene un gasto público alta, pues bueno, seguramente eso ha de ser la clave del éxito, ¿no? Y pues lo replicamos, pero no nos damos cuenta realmente del otro montón de factores o de cosas que determinan verdaderamente el éxito de esas naciones y que están directamente correlacionadas con la libertad económica que tienen los países. Entonces, nada más es ese punto, o sea, como a veces muchas naciones, no nada más Argentina, solo apreciamos eso de estas naciones, ¿no? Solo apreciamos el hecho de que, sí, pues, cobran tanto de impuestos, tienen un gasto grande, pero pues nos quedamos ahí, ¿sabes? O sea, igual volvemos, es un análisis muy, muy superficial, ¿sabes? De todos los factores o todo lo que está haciendo esta nación para realmente tener una gran calidad de vida, ingresos per cápita altos, y demás. Pero pues bueno, ya pasando a los ejemplos, ¿no? Sí, claro. No, Sí. y bueno, retomando a lo que dijiste, me parece muy interesante ese punto. Porque si bien es cierto que no podemos generalizar, o sea, si tienen más gasto público y obviamente, pues los impuestos, si bien son elevados, se usan para lo que se tienen que usar. O sea, básicamente financian gran parte, digamos, de la salud y de la educación. Que o lo que vamos a tocar en este punto, del contraste de los dos países, este, Precisamente otro factor que mide la libertad económica es la integridad gubernamental también. Ese es otro punto muy, muy importante. muy importante. Y sí, no, ese sí es, yo creo que también, pues, ¿cómo se podría decir? Si nos pusiéramos a hablar de integridad gubernamental aquí en América Latina, pues Específicamente en México, según el Index, para tener un contexto, México tiene el mismo porcentaje en este punto que acabas de mencionar, igual que Cuba. Estamos de integridad en el mismo nivel, o sea, bajísimo, peor, de lo peor que hay, literalmente para que te des una idea. En ese estudio era en el Index que sale cada año. Y del año 2019 al 2020 no hubo nada de diferencia, absolutamente nada. Entonces creo que pues no estamos haciendo nada bien en esos puntos, ¿verdad? Sí, claro, está bien triste. Ahora entrándonos de lleno realmente a comparar dos países, y ahorita tú también quisiera que compararas otros dos países, que tocando diferentes puntos de vista, que creo que tus países son demasiado, ¿cómo te diré? Los míos son un contraste, vaya, pero los tuyos son relativamente, se podría decir, no igual, no me gustaría catalogarlos igual, pero sí hay... estuvimos hablando un poco Sí, sí, sí. de grabar esto y sí, está muy interesante. Bueno, ya entrando de lleno, bueno, voy a hablar de Singapur y de España, que es todo un contraste diferente. Para quienes no sepan, Singapur, es un país el cual está catalogado según el índice de libertad económica como el país más libre económicamente. En 2021. 2021. Entonces, bueno, sí, del 2020 al 2021. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este país o qué es lo que pasaba antes en este país? En Singapur, básicamente, de ser el país donde obviamente lo que pasaba era altos índices de violencia, y ahorita tú lo ves y es de los países más seguros para vivir. Literalmente es de los países más seguros para vivir. Ahora, otro punto. Ellos también se basan mucho, y de donde viene o de donde aporta su economía es del comercio, ¿verdad? Sabemos que el comercio para ellos pues es lo máximo. Pero lo que empezaron a hacer ellos, o lo que diferencia de ellos, vaya, tienen impuestos muy altos, demasiado altos, pero también
¿qué pasa con esos impuestos? Y ese punto me encanta, yo que me dedico pues a esa parte. En las inversiones, para quienes no sepan, los impuestos a sus inversiones ganadas en los rendimientos, para que te des una idea, son 0 pesos. No tienen impuestos a los rendimientos de capital donde tú invertiste. Eso se me hace pues sí es de otro mundo, o sea, es maravilloso porque aquí en México... Estamos hablando de este factor de libertad de inversión, ¿no? Sí. Que es parte de esta medida, ¿no? De libertad económica. Exactamente. Y eso se me hace un factor muy importante y lejos no se hable de la sanidad pública, que literalmente tienen un sistema en la sanidad pública y privada buenísimo, pero en la sanidad pública ni se diga. Y en la educación pública también tienen un sistema fenomenal. Pero ellos también financian demasiado estos dos factores, pero lo que más me impresiona de ellos es la libertad de cuando las personas tienen educación, vamos a llamarlo, por así decirlo, financiera, ¿no? Pero el hecho de que tú promuevas para tus mismos habitantes que inviertan y que yo no te voy a cobrar esos impuestos a los rendimientos, lo único que hace es promover realmente un crecimiento económico, vaya, pues, descomunal, porque aquí en México los impuestos, bueno, eso ya es otro tema, pero se viene ahí hablando de la reforma del impuesto a la herencia, que pues ahí sí ya está. Antes que ya existía antes, pero pues ahorita lo quieren volver a retomar. Pero simplemente los impuestos para... Si eso entraría, yo creo que ya nos daría varios puntos abajo en el tema de derechos de propiedad. Horrible. Nos daría una bajada buena ahí. Sí. Y básicamente acá en México, bueno, hablo por México, ¿verdad? Por lo que yo he visto y porque pues yo sí invierto el dinero. Sí ves la carga fiscal en los rendimientos, de que te cobran literalmente impuestos por los rendimientos que se supone que no te deberían de cobrar porque es dinero del cual tú ya pagaste impuestos y lo cual ahorraste y lo estás invirtiendo, pero pues ya sabemos que es diferente. Pero acá en Singapur, básicamente, este país incentiva demasiado a los ciudadanos a que inviertan. Y no solamente hablando de inversiones, ¿verdad? Sino que incluso la carga fiscal, hablando de las pymes o de los que son microempresarios o pequeñas empresas, es muy, muy, muy pequeña. No es ni siquiera comparado, por ejemplo, a España. En España, si bien la persona con actividad física y empresarial, como es mi caso, paga casi el 50% de lo que es el ICR aquí, pero allá, ¿verdad? Casi el 50%. Es demasiado. Y ahora, este país como Singapur, hay que saber que detrás de este país hubo un hombre. Y este hombre que, bueno, ya podíamos entrar en otro debate, ¿verdad? Que pues ahí, este hombre duró casi, que fueron como 30 años estando ahí en el poder. Y él cambió el modelo económico, literalmente. Mucho de lo que aportó el modelo económico de Singapur fue este hombre. Pero este hombre tuvo como la facultad o la habilidad de, pues, cambiar todo un país donde las políticas, literalmente, de ser un país pobre, de los peores en libertad económica, donde obviamente las personas y los salarios eran bajos, pero ahora tú ves un salario de Singapur y hay que hablar de eso también. Un salario de Singapur en dólares, hablando allá, no es lo mismo que gastarte en dólares en Singapur, en Nueva York o hablando ya de España. Hay un montón de factores que hacen que el valor cambie, ¿no? O sea, el estilo de vida y demás cosas. Pero tú ves, por ejemplo, incluso los videos, las imágenes de ese país y te quedas impresionado del avance que tienen. Pero, ¿qué es lo que hace? Y ojo con eso, porque en este estudio, bueno, en este índice, la intervención del Estado en Singapur es casi mínima. O sea, bueno, no nula, pero es muy mínima. Y en este estudio se demuestra, obviamente, en los países más libres económicamente, la intervención del Estado, pues, se reduce demasiado porque lo que hace es incentivar a las personas a que haya más libertad en cuanto mejores empleos, quienes emprenden obviamente tienen menores cargas fiscales, igual para las empresas ni se diga, por ejemplo, hablando del comercio, cómo dejas que entren y cómo tú también empiezas a mandar, ¿no? Todo lo que es tu materia, ¿verdad? Y hablando de España, el caso más importante de España creo que, y a veces hasta, incluso yo pues no soy malinchista ni mucho menos, pero sí me como que me desconcierta el hecho de que hay talento en España, hay gente con mucho potencial y tú vas viendo literalmente lo que quieren hacer o lo que están haciendo en estos momentos es pues obviamente elevar la carga fiscal a quienes tienen mayor poder adquisitivo, ¿verdad? A quienes tienen pues
de $150,000 al año, digo, 150,000 euros, si tú ganas más de 150,000 euros. O sea, como un impuesto te refieres a las grandes riquezas, Sí, por a alguna las manera. riquezas Ok. todavía. Bueno, ¿por qué? Porque pues el sustento de esto es que pues ellos también usan nuestras carreteras, ellos, los ricos también, este, pues todo en beneficio de la sociedad. Entonces, este punto, ¿qué es lo que pasa? Que por ahí es otro debate. El tema, por ejemplo, de pensiones en España se está yendo al carajo. Y eso, en un montón de lados. Y eso aquí en México también, y se diga, así que pónganse a ahorrar, raza, la verdad. Este, pero en España básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el tema de pensiones, como en todos lados ya sabíamos que realmente en un principio sí llegó a dar muy bien y todo, pero si ustedes no saben qué es un esquema Ponzi, básicamente eso es el sistema de pensiones en cualquier lado. Es un sistema Ponzi donde se va haciendo una pirámide y así, 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 así. Yo de lo que afectó en este tema las pensiones, creo muchas de las propuestas populistas de muchos candidatos y partidos políticos, ¿no? O sea, el hecho de que llegaran y le prometieran tanto a la gente y que incluso a veces las pensiones fueran mucho más elevadas que los salarios que pueden obtener las personas y pues llegas a un punto donde pues ya es totalmente insostenible y te termina drenando todo, ¿no? Y decirlo, o sea, referente a España, o sea, triste España, yo creo que si no estuviera en la Unión Europea ya fuera la Argentina europea, ¿no? Ya estaría por el suelo, que digo, ya más o menos para allá va, pero vaya, es como que lo que amortiza un poco la caída, ¿no? El hecho de pertenecer ahí a la Unión Europea. Rescatando nada más, o sea, básicamente lo rescatan, pero es que el endeudamiento de España es abismal. Ha crecido demasiado el tamaño del Estado en España, las cargas fiscales, que es lo que te comentaba, o sea, España está copiando este modelo de, impuestos altos, gasto público alto, pero se olvida de todo lo demás, ¿sabes? Y a veces, fíjate, este es otro punto que me llama mucho la atención. Yo difiero mucho con alguna postura, con la postura de algunas personas cuando manifiestan lo siguiente. Que creen que la finalidad del Estado es la igualdad, ¿sabes? Que es un tema para el siguiente episodio probablemente, pero solamente por tocar un paréntesis, vaya, nos quedamos con esto, ¿no? De que la finalidad del Estado verdaderamente es la igualdad, que a diferencia de lo que personalmente yo creo debería ser la libertad. Pero te topas, o sea, te topas con que España, estuve investigando, y España es una sociedad, un estado más igualitario que en este caso que Singapur, el país que estabas mencionando, en comparación con España. Pero si bien es cierto, la persona más pobre en Singapur gana mucho más que la persona más pobre en España, no es que en España están todos igual abajo, ¿sabes? Y en Singapur, pues oye, pues ya no sé si decir el más pobre o el menos rico, ¿sabes? O sea, y a veces dices, pues pretendes perseguir esta finalidad, ¿no? De que al último todos seamos iguales, trata de perseguir igual de resultado, ¿no? En la obtención de ingresos, pero pues terminas cayendo en esto, ¿no? O sea, de que pues sí tienes, digo, el socialismo, por ejemplo, a lo largo de la historia fue un éxito para crear igualdad, o sea, todos igual de pobres y de fregados. O sea, es lo que logró el socialismo. O sea, si me dicen, ¿socialismo logró igualdad? Sí, fue un éxito. Todos pobres y fregados. Y ves un Singapur que si bien es cierto, no es tan igualitario, pero tienen mucho mayor ingreso, hablando per cápita, y una mucho mejor calidad de vida de lo que se tiene actualmente en España, ¿no? Y van en crecimiento. Sí, no, y por ejemplo, mira, lo que a mí más... Sí, sí, sí. Para aclarar este punto, que aclarar que no se está cayendo en este error estadístico donde a veces se piensa que se suman todos los ingresos, que lo tocábamos de hecho en el episodio pasado, ¿no? De que se suman todos los ingresos de tal, todas las personas y se saca la media, ¿no? Lo cual pues sería un error porque tienes que atender a un montón de factores para realmente ver el valor real, el ingreso del PIB per cápita de las personas. Sí. No, y que lo que más llama la atención, por ejemplo, en España, es que muchas personas, mismos de España,
jóvenes, bueno, te hablo de los que están ya terminando sus carreras y los que ya están buscando empleos, se van. Se van a otros países, por ejemplo. Es muy común ver a los españoles migrar, digamos, una Holanda, una Alemania. Pues es parte del beneficio de ser un ciudadano de la Unión Europea. Claro, no, y por ejemplo, pues España básicamente le aplaude, le dice, claro, pues tú envíamelos gratis, pues que yo no lo invertí, tú lo invertiste, pues me los envías. Y claro que son gente que pues sí tienen talento y, y obviamente ellos si bien es cierto que hay muy buenas universidades en España, de verdad que hay muy buenas universidades, pero pues de qué sirve si no incentivas a los que van saliendo a que se queden, porque realmente el joven que está viendo que la carga fiscal que le va a tocar no le dan ganas ni siquiera de impulsarse más porque va a decir, pues no manches, ¿de qué sirve que yo quiera generar pues lo que yo quiera, si pueden generar millones o si lo que quieran generar de 150 para arriba más o menos, de 150,000 euros, pues dicen, pues mejor me voy para allá porque Ven cargas excesivas. es que es demasiado. Y por ejemplo, en sanidad pública, un fiasco total, se les fue al carajo. O sea, horrible, literal lo que estaba pasando en España. Y literalmente no hacen nada y nada con lo que recaudan de impuestos, ¿no? Y que siempre es la pelea que se está teniendo. Y ves un Singapur que tiene un sistema de sanidad increíble, o sea, literalmente increíble. Fíjate, algo que me llamó mucho la atención de este índice también fue las muertes por COVID. Sí. O sea, neta te quedas impresionado porque ves que los países con un mayor índice de libertad económica por lo general presentan un número menor de muertes relacionadas con el COVID. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Singapur, no estoy seguro, pero si no mal recuerdo, era por alrededor de 30 personas, nada más. Veías un Nueva Zelanda, una Australia y eran de que 7 personas, 14 personas. Y, o sea, no manches. Sí, y la gente se queda sorprendida, pero es que realmente vemos que entre menos intervenga el Estado es muchísimo mejor para las economías. Y, por ejemplo, y no ser radicales también porque hay que saber que los modelos de económicos, vaya, si bien es cierto, pueden ser aplicables en diferentes países, no hay que adaptarlo, ¿verdad? No es tampoco de que ¿A qué te refieres con radicales? O sea, O sea, que tú lo quieres cambiar, por ejemplo, vamos a hablar de Argentina, lo que digamos Argentina, que dice, pues los países de allá ponen más carga fiscal, pues hay que meterle más carga fiscal. O por ejemplo en España, hay que meterle más carga fiscal, pues sí, pero tienen estás analizando el panorama completo. Sí, porque ellos, si bien es cierto... Pensé que te referías más como a estar de un lado más anarquista, o minarquista, o así. No, tampoco. Después hablamos de eso. Después. Pero literalmente, y vaya que Singapur no es la primera vez... Anarquista, pero bueno. Vaya que Singapur no es la primera vez que está en el número 1 de países con la mayor libertad económica. Lleva ya varios tiempo. También yo creo que hay que tener hay que saber también revisar este índice, ¿no? Porque muchas veces, a veces las personas se topan con que, oye, pero a ver, tal nación, pues tiene una pues, calidad de vida considerablemente buena y se encuentra, por ejemplo, en el lugar 35, en el lugar 40. Pero a veces pues vaya, esto ya es como un análisis más de estadística desde el punto de que el hecho de que una nación quizás en los últimos 3 años haya decaído varios lugares, no necesariamente quiere decir que no tiene un buen trabajo detrás, o sea, pudo haber tenido 20, 30 años con un trabajo, manteniéndose en un buen índice de libertad económica en los mejores rankings, pero tener unos 5 años malos, ¿sabes? Y no necesariamente 5 años es que pues vayas a terminar en la basura, ¿sabes? O sea, sí, por eso a veces personas dicen, no, pero es una incoherencia, ¿no? Como este país está en el 30, y pues tiene pues, relativamente una buena calidad de vida en comparación, por ejemplo, de algunos que están como en el 20, pero pues solamente es, por ejemplo, en un lapso de años. Entonces también es importante, creo, hacer este análisis también complementado con el mismo análisis, pero en base a los años, ¿sabes? O sea, a los periodos. No, y como último, para tocar en este tema, lo que me parece muy interesante de Singapur es que cuando empieza a tener su curva exponencial de crecimiento en Singapur, pues viendo crecimientos de 8 o 12% anual, que es muchísimo. Es muchísimo. Y luego ya la...
Ya con que le sale la inflación, ¿verdad? Pues cero, ya, Sí, claro. hasta un 12 es bueno, yo Sí. creo. No, un 8 un 12% es muchísimo y es récord. Pero luego la gente, muchas personas, pues del otro lado, critican y dicen, no, pero pues a comparación de los años ya no ha crecido nada o ha tenido pequeñas bajadas. Sí, pero con que un país, o sea, tú no sabes la magnitud de lo que es que crezca un 1 o un 2%. Y lo voy a comparar sencillamente. Es como cuando empiezas a ir al gimnasio. Tus primeros años o tus primeros meses o así, o tu primer año, segundo año, pues le pegas y ¡fum! O sea, empiezas a ganar mucha masa muscular, ¿no? Y te ves extremadamente bien y vas ganando peso poco a poco y así. Se nota demasiado. Pero después de ahí se hace más difícil, eso es muy Entiendo tu cierto. punto. Es O más sea, complejo. neta que cuando economías están en un punto donde son eh, muy libres, son muy libres, o sea, para estar subiendo en este índice de libertad económica, pues se vuelve, entre más avances, pues más complicado, ¿no? Porque ya te encuentras en un lugar, pues top, sí, sí. Sí, entonces, si bien es cierto, por eso Singapur, el cambio fue muy drástico, o sea, de ser, yo creo que es de los países más pobres y menos libres económicamente, a ser hoy quién es, ¿no? El tipo de país quién es. Bueno, pues ahorita estamos haciendo un análisis muy resumido, ¿verdad? Sí, muy, muy, sí, sí, claro, no. A ver la historia de Singapur o a ver la historia de España en este caso, cualquier otro país, pues nos llevaríamos un montón de tiempo nada más con un solo país, ¿no? Pero pues que digo, está muy interesante esta comparación, ¿no? Y pues fíjate, algo que me parece muy irónico, es como si tú le preguntas al ciudadano promedio, sales a la calle y le preguntas, oye, ¿a qué países quisieras viajar? Te van a mencionar de que no, pues yo quisiera ir a Canadá, yo quisiera ir a Reino Unido, yo quisiera ir a países nórdicos, a Nueva Zelanda, Australia, te aseguro que te van a mencionar puros países que están en el top de índice alto de libertad económica, sacas, o sea, y parte de los mismos socialistas, de les preguntas, ¿dónde quisieras viajar? ¿Dónde quisieras vivir? Pasar tus vacaciones o qué sé yo, conocer. Y todos te van a lanzar países con un índice alto de libertad económica. Sabes que generalmente, te digo, hay una correlación, como lo veíamos, positiva entre los países con un mayor índice de libertad económica y la prosperidad que tienen, que es mayor, y que esta misma prosperidad pues impacta en muchas áreas del Estado, incluso por ejemplo en medio ambiente también hay una relación directa entre un medio ambiente más sano y altos índices de libertad económica, que es un tema que a los socialistas les gusta demasiado, ¿no? Yo creo que es el punto más fuerte que tienen, por llamarlo de esta manera, o al menos donde ellos se sienten más seguros, de que, bueno, los capitalistas estamos acabando con el medio ambiente y los recursos naturales son finitos, y eso es cierto, ¿verdad? Pero pues, los números no dicen eso. No hay nada. Sí, sí, entonces, sí. Sí, entonces, am, creo que otro ejemplo que podríamos ver así rápido es la comparación entre Cuba y Taiwán. Quise hacer esta comparación por la siguiente razón. Como tú lo mencionaste, hay muchas similitudes, muchas diferencias, ¿ok? O sea, no pretendo decir que son iguales, que pasaron por los mismos sucesos históricos, porque no, la historia, si bien es distinta, pero aún así, en medio de todas esas diferencias, hay un montón de similitudes. Sí, Taiwán y Cuba son dos islas. Cuba, pues bueno, lo vemos aquí citado por un lado de México, Estados Unidos, ahí está la isla, está cerca de Florida, si no me equivoco. Y Taiwán, pues bueno, era lo que antes era parte de la República Continental de China. Y pues una isla que está también aquí al lado, ¿no? Digo, pues, ¿por qué quiero hacer esta comparación? En ambos, en ambas islas, en ambos países podemos hablar de bloqueos económicos impuestos por otras naciones. En el caso de Cuba, Estados Unidos, en el caso de Taiwán, de China. Sí, obviamente digo, nacieron por un tema distinto, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, el tema de Cuba nació, que bueno, yo no estoy tan a favor de llamarlo un bloqueo económico, sino más bien un embargo económico, pero bueno, igual digo, Cuba pues puede ser objeto de otro episodio, ¿verdad? Pero bueno, nace a través de esta nacionalización, ¿no? de todas las empresas norteamericanas en el 59 con toda la revolución, Fidel, el Che y demás.
Está bien curioso, ¿no? Hace rato estaba viendo un video precisamente donde está Fidel Castro diciendo, "No, vamos a nacionalizar las a Texaco", y menciona no sé qué otras petroleras y no sé qué más. Y hoy ves tristemente a Cuba, que no lo digo de manera burla, lo digo con todo el respeto, pero que creo que debemos de aprender esto. O sea, ves un país que ahora ni siquiera puede conseguir petróleo. O sea, es un país que no tiene gasolina. O sea, las filas que hacen allá para conseguir, o sea, la calidad de los alimentos que tienen, ¿sabes? La misma agua, o sea, tristísima la situación de Cuba. Y vaya que antes de la Revolución Cubana, eh, pues Cuba era un país próspero. Me explico, de los más prósperos de América Latina. Este, Sin embargo, pues derivado de esta revolución, pareciera que lo único que produjo fue escasez, fue pobreza. Y pues caemos a veces en el error, o muchas personas piensan que la situación actual de Cuba se deriva totalmente del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. ¿Me explico? Que nació, te digo, a través de la expropiación, que para nada se justifica. O sea, hay que decir, la expropiación tal cual es un robo, nada más que es un robo legal, eso es la expropiación. O sea, sí, sí, o sea, hay que decirlo. Cuando un presidente, un gobernador, por ejemplo, ahorita está pasando en Baja California con Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, que quiere expropiar no sé qué parque o algo así, que para utilidad pública total. Digo, es propiedad privada, y esto afecta directamente, por ejemplo, en los índices de libertad económica de los que estamos hablando. Eh, bueno, regresando a Cuba, eh, muchas veces se le atribuye esto, y por eso me gusta hacer la comparación con Taiwán, porque surge situaciones muy similares, ¿no? Ves a una China que bueno, el problema entre ellas nació por un tema de territorio, ¿no? Por quién era la verdadera China, hubo una división. Después por muchos años estuvo peleando de que algunos países reconocían a Taiwán, otros a China, que era la República de China, la República Continental de China, si no me equivoco, no recuerdo bien los nombres. Ahora ya en los últimos años Taiwán solo está luchando por ser un país libre, aparte de China. Básicamente algo similar a lo que era Hong Kong. Era lo que venía haciendo, porque hay que decirlo, Taiwán hoy en día, a diferencia de Cuba, fíjate, Taiwán no es reconocida por los países como un país. El año pasado, no sé si eran como 13, 14 naciones las únicas que reconocían a Taiwán. Y te hablo de países que a veces son otras islas o países muy pequeños que realmente no tienen el peso a nivel mundial como otras potencias. ¿Me explico? Eh, y, o sea, ves como una potencia como China dirige un ataque directo a la economía de Taiwán. Te digo, incluso llegó a prohibir mencionar el mismo nombre de Taiwán, prohibir las exportaciones de Taiwán a China, amenazar a otras naciones para que no hubiera comercio con Taiwán. Hasta el día de hoy el intento de comerse a Taiwán. Digo, triste lo que acaba de pasar con Hong Kong, que nadie habla de eso, pero pues se acaban de matar a Hong Kong, a de cuenta, que es también todo un tema, pero pues espero no le pase lo mismo a Taiwán. Pero vaya, hay similitud entre Cuba y Taiwán, ¿sabes? Al estar teniendo bloqueo y embargo, bloqueo y bloqueo económico por dos potencias, ¿sí? Que digo, son situaciones distintas, nacieron de situaciones distintas, pero que sin embargo puede haber cierta similitud. Sin embargo, hubo un punto clave que definió el futuro de ambas, y es el régimen económico que adoptaron. Cuba, inmediatamente en su revolución, tuvo mucha intervención de la Unión Soviética. Se estableció bajo un régimen socialista, a diferencia de Taiwán, que aplicó más los principios de la libertad económica. Me explico, una Taiwán que en esos años era un país extremadamente pobre, y lo que hizo, ¿sabes qué? Abrir totalmente las fronteras, básicamente acabando con las cargas o cualquier impuesto que podía haber en lo más mínimo a las inversiones, ¿no? Traer capital, inyectar capital extranjero. De esta manera, al haber capital, incentivar el ahorro de las personas, ya existiendo este capital. Después fomentar la misma inversión nacional y demás. Y hoy ves a Taiwán estando en el top 10 del ranking de índice de libertad económica y siendo una de las naciones más prósperas a nivel mundial. O sea, tú ves fotos de un Taiwán, ves fotos de una Cuba, y o sea, son antagónicas, bro. O sea, Cuba, lástima, Taiwán es una belleza. O sea,
Y cómo cuando empezó esta revolución, Cuba pues era un país próspero, o sea, Cuba se encontraba en un buen estado relativamente, pero Taiwán se encontraba en la extrema pobreza, perdón. Pero la diferencia fue, volvemos con esto de la libertad económica, Taiwán adoptó estos principios, ¿sabes? Y si bien es cierto, no siempre la pasó bien, no es que siempre respetó estos principios, este, siempre tuvo gobiernos que adoptaron o apostaron más por la libertad económica y que esto lo llevó pues a una mayor prosperidad y que hoy tienes un país, una isla que aun y cuando tiene una pelea dura con China, cuando tiene amenazas de guerra, de invasión y demás, y no tienes un apoyo, ni siquiera tienes una representación en, en grandes organismos internacionales, pues bueno, tienes una gran economía, una gran calidad de vida, mucho mejor que la que tienen incluso los mismos chinos en China. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho de que no, no interviene el Estado tanto, ¿verdad? No, son países libres por eso mismo, porque la capacidad de que, eso mismo que tú decías, el modelo o como empezó a adoptar la postura Taiwán era de, pues no cobrar que, o sea, o a lo mejor una cantidad mínima o a lo mejor nada de impuestos para que vengan aquí, oye, pues si me estoy viendo que me estoy yendo pues a la fregada, oye, pues aquí disminuye la carga fiscal, que vean que se puede invertir aquí y eso misma inversión se reinvierte, se reinvierte, se reinvierte. Sí, incentivó la libertad de las personas en todos los ámbitos, literalmente, y esto obviamente trajo un fruto en todos los ámbitos. Digo, hoy Taiwán, tú lo ves y lo comparas con Cuba y es una diferencia abismal entre ambas naciones. Y es que lo que crea muchas veces donde interviene el Estado, las personas, yo lo aterrizo mucho y lo veo demasiadas veces en mi trabajo, que entre más interviene el Estado, las personas tienen una postura la cual es, pues, que me mantenga el gobierno. ¿Yo qué? O sea, tristemente ves esas posturas y si tú ves un Taiwán, incluso ves Holanda, o sea, incluso ves ese tipo de países, oye, allá literalmente ellos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo por mi futuro y cómo voy yo a salir adelante en el sentido de, hablando ya monetariamente, y allá, por ejemplo, el hecho de esa cultura financiera, esa cultura de que hay que invertir, pues las personas no se lo dejan a alguien más porque saben que es responsabilidad de ellos. Y aquí también creo que el latinoamericano específicamente tendría que saber que es responsabilidad de nosotros. Nadie más va a ver por ti y tú te tienes que mantener. Y eso es como un comentario adicional, ¿no? Y como otro comentario adicional, nada más para que sepan la magnitud de, no tengo el dato preciso y lo voy a investigar, de cuánto es lo que ahorra o invierte allá en Singapur, una persona promedio, cuánto tiempo ahorra, cuánto tiempo invierte. Pero, por ejemplo, el mexicano, en promedio, solamente ahorra 3 años. Eso es lo máximo que ahorra un mexicano. Sí, de los que ahorran, porque hay gente que no ahorra nada, pero de los que ahorran, en promedio solamente ahorra 3 años. Entonces, las cifras, aún así, aunque haya una semicultura de ahorro, vamos a ponerlo así, solamente son 3 años. O sea que no te alcanza para qué, para a lo mejor para comprarte un carro, para comprarte una casa, sí, pues no creo, ¿verdad? O el enganche a lo mejor. Pero si bien es cierto que no tenemos esa cultura, pero también el Estado interviene un poquito más y no hay ese incentivo tampoco para las pymes, la carga fiscal, todo esto que comentábamos, ¿no? Eso nada más como dato adicional. Sí, no, pero digo, un tema es esto, ¿no? Ah, hay una relación directa entre la prosperidad de las naciones, entre las naciones que tienen una mayor calidad de vida, un mayor índice per cápita, una mayor prosperidad y la libertad económica de los países. O sea, creo que estamos en un punto donde es innegable, o sea, los números te lo dicen, las pruebas están ahí, y de alguna manera pues resulta absurdo como a veces intentamos volver a estos modelos que resultaron un fraude total, este, donde veíamos un estado tan grande, ¿sabes? Un estado que controlaba todo, que era papá estado, ¿no? Y,
y no hijo Estado y papá contribuyente. Pero sí, o sea, realmente cuando vemos estados grandes, cuando vemos índices de libertad económica bajos, hablamos de naciones con una menor prosperidad, a diferencia de aquellas que tienen un índice de libertad económica alto y que presentan, por consecuencia, una mayor prosperidad en todos los ámbitos. ¿Qué digo? O sea, puedes tú ya entrar en el estudio de cada uno de estos países. Digo, en este índice que les vamos a dejar ahí la liga en la descripción, pues tú puedes entrar, comparar los índices entre un país y otro, ver de algún país en específico, estar revisando este tipo de cosas. Está muy interesante. Y pues es eso, ¿no? Sí. Digo, podemos abundar ya después en más puntos de la misma, de la libertad económica, pero pues bueno, en pocas palabras, ¿no? Para que se entienda, para no hacerlo más largo y más tedioso, pero pues en sí es esto, ¿no? La libertad económica es como lo dije, derecho fundamental, que tienen todas las personas o todo ser humano de controlar su trabajo y su propiedad. Así es. Es eso. Entonces, bueno, Dani, vamos a dar como concluido este podcast porque creo que ya se expandió mucho, ¿no? Creo que ya se nos fue un poquito el tiempo de las manos, pero bueno, pues nada, básicamente agradecerles por escucharnos, por vernos, y nada más como recomendación, ¿qué podríamos dar como último? ¿Qué podría ser? Pues yo creo que debemos de ser muy certeros. Debemos analizar el estado en el que vivimos, ¿sabes? O sea, realmente debemos llegar a ser críticos de la situación presente. Sí, cada quien en el contexto en el que se ubica, pero que no debemos de cegarnos por una ideología, ¿sabes? Lo que muchas veces las personas abandonan los datos, abandonan los números, abandonan incluso, me atrevo a decirlo, la verdad, por un tema ideológico, ¿no? Prefieres tener la razón antes de que buscar la verdad y terminamos terminamos cayendo, en este error, pues de repetir, valga la redundancia, los mismos errores que hemos cometido a lo largo de la historia en otros regímenes donde presentaban estados muy grandes, una intervención estatal muy grande, una libertad económica muy baja de las personas y que realmente terminando siendo un desastre. Entonces yo creo que pues es hora de aprender y de ver la realidad de las naciones más prósperas del mundo, y ver que parte del éxito, si no es que podríamos decir la clave, o al menos uno de los mayores factores es ¿no? El hecho de que se luche por la libertad de todas las personas, ¿no? La libertad económica, la libertad financiera, la libertad de mercado de las naciones, y que es verdaderamente lo que nos lleva a una prosperidad, ¿no? Y que, pues bueno, presenta una correlación directa con un montón de ámbitos, ¿me explico? Y pues es eso. Muy bien. Perfecto. Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, amigos. Muchas gracias por escucharnos o por vernos en las diferentes plataformas. Les agradecemos su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.